Hace unos días Seijo sacó en su canal de YouTube un intento que se ha hablado varias veces por comunidades de Reddit y en redes sociales en general, de clasificar juegos de rol en un triángulo. Y he querido hacerlo más o menos. Todo esto no sé exactamente si viene de un blog post en inglés que salió hace bastante tiempo, pero creo que no es una publicación original, creo que lleva más tiempo por ahí. En este caso llevaría desde el 2017 más o menos navegando por internet esta teoría, ¿no? Esta propuesta. El resumen es que se basa en este triángulo en el que tenemos por un lado la simpleza del sistema, también tenemos lo detallado que es el sistema de juego y lo generalista que es. La simpleza es muy fácil, es todo simplemente pues cuanto más cerca esté de ser simple, más fácil es de entender el manual de juego en sí, o sea, el sistema de juego. Cuanto más generalista es, más tipos de aventura y más tipos de rol se puede realizar con este sistema de juego. Y cuanto más detallado es, más escenas, más situaciones tiene en cuenta en el sistema. Entonces, aquí he puesto algunas clasificaciones un poco según me ha parecido, porque este sistema de clasificación es un poco ambiguo, entonces pues depende mucho de la situación de cada uno, situación mental de cada uno, depende de lo que hayas jugado, de lo que hayas visto y estas cosas, ¿no? Seiko en su vídeo menciona, por ejemplo, que Dungeons and Dragons, que lo tengo aquí, hay mucha gente que lo situaría en un lugar simple, pero yo creo que está más cerca de ser detallado que simple. ¿Y esto por qué es? Porque normalmente los juegos más simples, ciertas situaciones, como por ejemplo una pelea, se suele resolver de forma mucho más eh, escueta, sin tener rondas, sin tener turnos, ni nada de esto, ¿no? Pero no es el caso de Dungeons and Dragons o Pathfinder. En este caso aquí a Pathfinder lo tengo que bajar un pelín, por aquí abajo más o menos. Y esa es la cosa, porque al final depende mucho de lo granular que quieres que sea el sistema, ¿no? En este caso, Dungeons and Dragons se situaría cerca de un lugar detallado, pero tampoco demasiado. No es, digamos, como GURPS, por ejemplo, que sí que lo pondría por aquí abajo. A Vampiro lo pondría un poco por el medio, más o menos, porque no está muy claro. Pathfinder también, tiene un poco de todo. Son sistemas que no son del todo simples, porque sí que tienen cierta complejidad, pero tampoco son tan complicados como GURPS, por ejemplo. GURPS tiene tablas, tiene un montón de mecánicas diferentes, tienes que organizar muchísimas cosas si quieres organizar una partida de GURPS, sobre todo como director de juego, requiere bastante trabajo, pero es muy generalista, es lo bueno que tiene, ya que con este sistema de juego puedes jugar cualquier cosa. Después tenemos otros como Aquelarre, que es bastante generalista y diría que no es demasiado detallado porque la mayoría de situaciones de juego normalmente suelen ser resueltas con bastante con bastante abstracción, pero sí que es verdad que después hay otras cosas que no son nada abstractas, como por ejemplo las presas en combate, por poner un ejemplo, ¿no? Que las presas en combate pues sí que están muy definidas. Pero después situaciones sociales o esa clase de cosas no están tan definidas. Cosas que en Pathfinder sí están muy definidas. Por lo que sí que lo pondría por aquí más tirado hacia abajo, ¿no? Aquí depende un poco del final de qué es lo que priorices en un sistema, ¿no? En Greenwild, por ejemplo, el sistema que hablé recientemente, el sistema de juego es muy simple, extremadamente simple, nada detallado, pero tampoco es nada generalista, porque Grimworld solo sirve para hacer aventuras de viaje por lugares de bosques o lugares salvajes, ¿no? Lo mismo sucede con juegos como Firelights, que estos son pues, típicos juegos que son un dungeon crawl en solitario,
en el que son muy simples, pero no son ni generalistas ni detallados. O tenemos Ryutama, que también es muy simple, es relativamente detallado, pero no es nada generalista. La cuestión, ¿qué problema hay con este sistema de clasificación? Pues de hecho hay varios. Para empezar, el hecho de esta etiqueta generalista tiene más que ver con la ambientación. Y es que al final, cuando tú clasificas algo como generalista, lo que estás hablando es de la ambientación de ese sistema. Es decir, si esto es fantasía, si esto es ciencia ficción, o si es, yo qué sé, de piratas, ¿no? Entonces, claro, esto es una dimensión aparte. Esto es una palabra muy importante para entender cuál es el problema de la clasificación de juegos de rol, que esto me parece que es algo que Seijo menciona tangencialmente en su vídeo, pero no del todo. Y es que la dimensión es muy importante. Vamos a compararlo con otras artes, digamos. Por ejemplo, los juegos de mesa. En los juegos de mesa, cuando estamos hablando de clasificar un juego de mesa, tenemos cosas como la complejidad. Voy a bajarle aquí un poquito esto, que lo estoy haciendo un poco en directo. También tenemos cosas como cuántos jugadores pueden participar en ese juego, cuántas reglas tiene. Esto se sumaría un poco a la complejidad, pero bueno, un juego puede ser complejo con pocas reglas, como el ajedrez, por ejemplo. O puede ser fácil con muchas reglas, como Root, por ejemplo. Y estas son cosas que podemos analizar, igual que la ambientación. También la podemos analizar. Después tenemos, por ejemplo, en el cine, tenemos también muchas dimensiones. Tenemos la narrativa, tenemos la fotografía, tenemos la actuación, tenemos muchísimas cosas aquí. Pues en un libro, por ejemplo, sí que es un poco más fácil de analizar. Aquí os habréis dado cuenta de que en juegos de mesa o películas siempre suele haber mucha discusión al intentar analizar o clasificar qué es lo que es una película o un juego, digamos, también los juegos más o menos tienen esto, solo que se le añade la jugabilidad. Es más o menos también como una película o un juego de mesa, ¿no? Los videojuegos tienen un poco esa nueva dimensión de si es muy juego o si es muy película. Y después tenemos los libros, en los que realmente lo que analizamos es un poco la narrativa, los personajes y a lo mejor la prosa. Y a lo mejor pues se puede incluir la metanarrativa tal vez. Pero todo esto en el cine, por ejemplo, iría añadido a la narrativa aproximadamente. La prosa no del todo, pero los personajes y la narrativa sí. Esto hace que los libros sean bastante más fáciles de clasificar. Cuando alguien te dice que un libro es a lo mejor de fantasía oscura de aventuras con gore, ¿no? Pues ya sabes más o menos de qué va ese libro, ¿no? Pues es algo rollo Berserk o Juego de Tronos. Esta clase como de historias de fantasía, con criaturas fantásticas, pero pues tiene sangre, tiene pelea, tiene drama. Después, bueno, puedes ser un poco más preciso y entre Berserk y Juego de Tronos, pues decir, vale, pues tiene también cosas de política. Vale, pues eso Berserk no lo tiene. Sí que lo tiene Juego de Tronos. Tiene bastante trama política. Entonces, pues esto sí que lo tenemos un poco más claro de analizar. Pero el problema de los juegos de rol es un poco el problema de los juegos de mesa y del cine. Y es que cuando quieres analizar una de esas dimensiones, no estás analizando las demás. Y al final tienes que hablar de todas las dimensiones a la vez. Y eso es súper complicado. Porque volviendo a lo de antes, cuando hablamos, por ejemplo, digamos, de Dungeons and Dragons, estamos hablando normalmente de una de dos cosas, de la ambientación o de las mecánicas, porque al final van por separado.
quieras o no, la ambientación y las mecánicas se pueden apoyar una en la otra, pero van a ir al final un poco por separado. Y es que no se pueden clasificar de la misma forma, porque Dungeons and Dragons y Pathfinder tienen la misma ambientación, prácticamente, y sin embargo son dos juegos que las mecánicas son bastante diferentes. Por ejemplo, Pathfinder se puede acercar más a juegos del estilo de PBTA, mientras que Dungeons and Dragons es mucho más cercano a los juegos antiguos de OSR, ¿no? A juegos en los que las tiradas, por ejemplo, son binarias, mientras que en Pathfinder sí que tienes ciertos grados de éxito, que además pues las habilidades y los conjuros te lo especifican como tal. Entonces, claro, estamos hablando de dos juegos que son prácticamente iguales, que Pathfinder es más generalista tal vez que Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons tal vez es más simple, a costa de que, claro, hay ciertos tipos de aventuras que no se podrían jugar del todo, porque hay ciertas cosas que las reglas obviamente no tienen, como tramas políticas, por ejemplo, pues las reglas de Dungeons and Dragons no tienen para hacer tramas políticas, aunque se pueda hacer, pero es básicamente ignorando el sistema, mientras que Pathfinder o Aquelarre sí tienen reglas para las relaciones sociales. Pero claro, todo esto después entra al final en un problema de nuevo, y es, claro, son estas dimensiones otra vez. Y es que por un lado estamos analizando la complejidad del sistema, por otro lado estamos analizando las reglas y por otro lado estamos analizando la ambientación. Y estas cosas tienen clasificaciones muy diferentes. En este caso, lo generalista, que es un sistema, pues normalmente depende de si tiene ambientación o no. Porque, por ejemplo, Vampiro sí tiene ambientación. Y entonces las aventuras que vas a dirigir van a estar dentro de esa ambientación. Van a ser tramas de política, van a ser tramas de romance y van a ser tramas a lo mejor de planear algún robo, cosas por el estilo, ¿no? Tramas urbanas. Entonces, claro, tan generalista no es del todo. Mientras que GURPS sí es muy generalista, ¿no? Igual que Ryutama no es nada generalista, porque al final todas las aventuras van a ser de viajes. Entonces, ¿cuál es el problema al final de fondo de todo esto? Las dimensiones. Y es que no podemos clasificar tres dimensiones utilizando una misma regla. A mí, personalmente, una regla que me suele gustar para clasificar los juegos suele ser hacer simplemente una vía vertical y definir cuánto de juego tiene, por un lado, y cuánto de rol tiene, por el otro. Y entonces, aquí, ¿cómo nos clasificamos? Esto es, digamos de alguna forma, cuánto rato estás mirando la ficha, esto es muy juego, y cuánto rato estás actuando, esto es muy rol. Digamos que, por ejemplo, Dungeons and Dragons sí que está muy cerca de ser juego, pero no tanto. Mientras que Pathfinder está mucho más cerca de ser juego. Porque tienes mecánicas que tienen, Pathfinder 2 tienes mecánicas que son muy asociadas con el juego, tienes metamonedas, digamos, ¿no? Después también tenemos los PBTA, que son muy juego también, porque tienes las reglas de los movimientos y estas cosas, ¿no? Que al final las tienes, estás obligado a obedecerlas. Después tenemos a lo mejor por el medio, pues podemos tener Pathfinder 1, podemos tener Aquelarre, estos sistemas, ¿no? Pues que sí que son más variado, en el que las habilidades no te cierran tanto a lo que tienes que hacer. A lo mejor Dungeons and Dragons puede estar un poco más hacia aquí. Y después tenemos el rol, que aquí tenemos básicamente el LARP. Lo más rol es el LARP, que es básicamente actuar. Las reglas son muy sencillas, generalmente, no suelen tener muchas reglas. Normalmente suelen venir en una página. Y lo demás es actuar. Pues aquí tenemos el Honey, el Honey Haste, que es este de osos que roban, que pues, no tiene casi reglas. Aquí tenemos Firelights, que tampoco tiene casi reglas. Todo lo que son juegos de oráculo,
oráculo, todos los juegos que son de oráculo también son muy de rol, porque al final lo que es el juego normalmente tampoco tienes mucho, más allá de sacar una carta y describir qué es lo que sucede, ¿no? Dentro de esto, pues podemos hacer otro eje en el medio, e intentar ver cuál es la relación de los directores de juego con con las mecánicas, que es algo que Seiko también habla en el vídeo. Y es que cuando tenemos lo que es el sistema, ¿no? Hay una cosa bastante importante que es la relación del DJ con el sistema. La relación de cuánto poder, digamos, tiene el director de juego en cuanto a cuánto poder tienen los jugadores, los PJ. Por ejemplo, pues aquí la mayoría de juegos de rol estarían más o menos en este cuadrante, en el que el director de juego tiene bastante peso. Pero después tenemos los PBTA, que sí que irían un poco más por abajo, porque el juego te ayuda a que los jugadores tengan bastante acción y que sus acciones se vean muy reflejadas en el transcurso del juego. Eso es algo importante al final. Y que esto, pues en Dungeons and Dragons, por ejemplo, no ocurre, porque si en Dungeons and Dragons tú quieres hacer una acción, al final el que decide si eso sucede o no es el DJ. Mientras que en PBTA el sistema te apoya en contra del director de juego para que tu acción tenga ciertas repercusiones. Entonces estaría más guiado hacia PJ. Igual que en este caso del lado del rol, lo que es el LARP está muy cerca del PJ y lo que son juegos, digamos, oraculares, el Firelights y demás, esto es más pues de director de juego, ¿no? O Honey Haste también pues está como muy a favor del director de juego. Porque al final el director de juego es un poco el que hace de guía y el que termina de decidir qué es lo que realmente sucede en el juego, en el transcurso de la historia. Después, si se quiere, se puede añadir una tercera dimensión, porque aquí hemos hablado de reglas, por un lado, y hemos hablado aquí de agencia, de cómo del libre es el sistema, ¿no? Y después se puede añadir otra más de complejidad a lo mejor, ¿no? Es como de complejo es. Pero en este caso yo no creo que sea necesario. Porque solo con el rol juego, esta división en dos, ya más o menos se puede entender que cuanto más juego es algo, es más complejo porque requiere más lectura de reglas, requiere que los jugadores se sepan lo que tienen en la ficha, cosa que suele ser muy necesaria en Dungeons and Dragons, Pathfinder, ese tipo de juegos, porque al final en las peleas se hacen súper pesadas si los jugadores no saben qué es lo que tienen en sus fichas. Y suele pasar muchísimo. Mientras que en otros sistemas, como Aquelarre, no es tan necesario saberte lo que tienes en la ficha porque lo que primero haces es narrar y después miras a ver qué porcentaje tienes en tu ficha. Porque no tienes habilidades especiales, al final todo el mundo tiene lo mismo. En Pathfinder 1 sí que es más complejo, por lo que pues también necesitas saber qué es lo que tienes en la ficha. Por lo que bueno, estaría un poco como en esta zona más o menos a la vez que Dungeons and Dragons. Está más o menos en el mismo sitio. Y por último ya para acabar está el tema del crunch de números. El crunch de números es un tema bastante complejo y muy difícil de analizar. Porque al final, en el triángulo, en el triángulo aquí no hay nada que te diga exactamente cuánto crunch hay, más que lo de cómo de simple es el sistema, ¿no? Que bueno, sí, si el sistema es muy simple, pues sabes que va a haber poco crunch de números, ¿no? Como Grimwild, Ryutama, Firelights. Sabes que van a ser sistemas bastante sencillitos. Y cuanto más abajo, pues van a ser más complejos. En este sentido, sí, puede funcionar para el crunch de números. En este tipo de clasificación, bueno, esto sí que es un poco más ambiguo, porque al final la mayoría de juegos, quieras que no,
tienen un crunch muy parecido, porque todos vienen de los mismos juegos. Entonces, cuanto más juego es, pues tiene un poco más de requerimiento mental, de estar calculando cosas, de estar revisando poderes, de estar contando monedas de poderes, ¿no? Usos diarios o esta clase de cosas. Mientras que si es más rol, esto pues no tiene tanta limitación. Después tenemos algunos casos un poco más complejos de analizar, como por ejemplo Ars Magica. Ars Magica es un juego que es bastante complejo porque tiene muchas cosas, pero también es muy de rol, porque normalmente lo que primero haces es narrar qué es lo que haces y después tiras los dados y haces cálculos. Porque no hay poderes como tal especiales que definan tu personaje. Esto pues es un poco la dicotomía entre juegos de habilidades o juegos de clases. Los juegos de clases suelen ser, por lo general, suelen tirar más hacia lo simple, aunque hay excepciones, obviamente, mientras que los juegos más de habilidades suelen tirar más a lo detallado, generalista, suelen estar más por aquí abajo. Más que nada porque las habilidades no te restringen qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer. Pero bueno, aquí quería hablar un poco a modo de podcast casi de cuál es la complejidad de todo esto de la clasificación de juegos de rol y bueno, pues proponer algunas cosas adicionales por aquí. Lo más importante al final es esto y es con lo que os tenéis que quedar, que son las dimensiones. Que es todo el problemón que hay, es porque los juegos de rol tienen muchas cosas, igual que los juegos de mesa y las películas, y es muy difícil hablar de todas esas cosas a la vez. Porque al final terminas un poco intentando buscar detalles y te pierdes en la conversación. Así que eso es todo por hoy. Mis disculpas si ha sido un poco engorroso de explicar todo esto, porque al final es difícil hablar de estos temas. Y espero que os sirva para más adelante, para cuando queráis hablar de juegos de rol y demás, no asumáis que todo el mundo tiene la misma clasificación que vosotros, porque hay muchísimos tipos de clasificación y cada uno clasifica como le sale de los cojones. Así que muchas gracias por ver el Consejo Estelar y nos vemos próximamente.